no es para animales intelectuales como nosotros. Por eso está la rectitud. La rectitud es el principio, pero la ética es lo fundamental. Pero ¿cómo podemos hablar de ética nosotros, las máquinas humanas, los autómatas, que vivimos y caminamos porque los demás viven y caminan? No. Ahora que nosotros tenemos un principio muy particular, sí, cada quien lo tiene y ese es el llamado de este programa, que cada quien desarrolle su propio ser, su propia particularidad, su propio misterio, su propia semilla, que es único, que es indispensable. Eso es exactamente la esencia de construir humanidad. ¿Cómo es posible que hay niños que en estos momentos tal vez tengan un revólver en la mano, en vez de tener un pincel, en vez de tener una pluma, en vez de tener una imagen superlativa de la naturaleza? ¿Qué pasa con nosotros, con nuestra humanidad? ¿Qué pasa? Por doquiera vemos entonces escenarios dantescos. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a leyes de regencia de 96 hacia abajo. Cuando digo 96 hacia abajo, estoy hablando de la infradimensión, estoy hablando del Seol, estoy hablando del Hades, estoy hablando del Tártarus, estoy hablando de la Vichy. Pero si multiplicamos 96, es el primer círculo dantesco. Y esas leyes son terribles. Y nosotros generalmente vamos allí cuando nos desencarnan. Cuando llegue la hora de la desencarnación, que perdemos el cuerpo físico, la parte psicológica nuestra, una de ellas, va para ese mundo de 96 leyes. Después viene 192 leyes. Eso depende de la idiosincrasia psicológica de cada quien. Entonces, esto es muy profundo. Ahora, ¿en qué consiste la liberación? En que nos hagamos conscientes del estado en que nos encontramos, de la posición que ocupamos desde el punto de vista de espacio interno y podamos elevarnos, erigirnos, dijéramos volatilizarnos. Y eso es totalmente salvador. ¿Podemos lograrlo? Sí. Ya desarrollando nuestra parte final de Construyendo Humanidad, como la exhortación más sencilla en nuestra vida en rectitud, vamos a obrar en esa dirección para que podamos corregirnos, porque la corrección es la obra mayor que podemos hacer, porque lo más difícil que hay en la vida es corregirse. Lo más fácil de la vida es equivocarse. Sabio es aquel que se corrige. Podemos hacerlo. No importa la edad, pero cada quien en su nivel puede lograrlo. En todo caso, ¿cómo partimos para ese cambio, para ese logro? Haciéndonos conscientes, por autorreflexión evidente del ser, por autodeterminación consciente, en un recuerdo de sí, observando nuestros errores y partiendo en oración a nuestro Cristo íntimo de superación, de no continuar con ese error de arrepentimiento. Así comenzaremos a negarnos a sí mismos, así comenzaremos a morir en el yo, así comenzaremos a liberarnos de ese mundo subjetivo, egocentrista, anticrístico, ignominioso, de ese mundo de la ignorancia, de las tinieblas, del dolor, de esas leyes que lo rigen. Y más profundamente también podremos emanciparnos en ese proceder, negándonos a sí mismos, de las leyes mecánicas del mundo, así sean de 48 leyes o de 24. Pero para ello también necesitamos de la cruz, necesitamos del trabajo de la crucifixión. Esto debe ser entendido según la orden de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz, porque la palabra que encierra el misterio crístico de la crucifixión es INRI, ignis, natura, renovatur integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Entonces los misterios del fuego son los misterios de Melquisedec. Y Dios es un gran fuego devorador. Quien trabaja con el fuego trabaja con la fuerza viviente de Dios. Y esto es posible en la cruz y es posible en el amor, porque el Cristo dio la clave tanto en la respuesta que dio a Nicodemo, como en la respuesta exhortación que dio a la samaritana, y como el milagro que realizó en las bodas de Canaán. Entonces, para liberarnos nosotros del dolor, necesitamos liberarnos de las leyes mecánicas y autómatas de la naturaleza. Y para ello necesitamos no solamente, como ya lo mencioné, la negación de sí mismo, sino que necesitamos de la creación del traje de bodas del alma. Cuando nosotros nos creamos ese traje,
Cuando nosotros somos capaces de cristalizar dentro de nosotros la energía crística y transmutarla en un organismo viviente, entonces ese divino Elohim que se crea dentro de nosotros, ese templo viviente que se edifica dentro de nosotros, construyendo humanidad, nos va a liberar poco a poco del mundo físico con sus 48 leyes, nos va a liberar posteriormente de las 24 leyes, en progresión nos va a libertar del mundo de 12 leyes, y digo aquí, cuando el Cristo Jesús, Yeshua ben Pandirá, nuestro Salvador, entró a la Jerusalén celestial victorioso, montado en un borrico, en un asno que nadie había montado, él allí estaba trascendiendo el mundo de 12 leyes. Sépase bien, es decir, la cuarta iniciación de misterios mayores, según la orden de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Que nosotros nacemos para ser libres. ¿Pero para ser libres de qué? Porque incluso esta palabra es muy inquieta y es terrible, porque el mundo se ha llenado de dolor por esa palabra, pero sin embargo nadie lo ve, aunque tenemos ese derecho inalienable o palabra parecida desde que nacemos. Entonces, la liberación final a la que me refiero es cuando nuestra conciencia humana, cuando nuestros principios anímicos espirituales neumáticos se integran totalmente en nuestro real ser interior profundo, en nuestro divino Elohim Padre Madre, en nuestro Yehová particular. Entonces allí en esa integración se produce la liberación, y esa liberación se produce después de la crucifixión. Quien quiera ser libre de verdad debe pasar por la crucifixión, y para pasar por esa crucifixión se necesita encarnar al Cristo, y para encarnar al Cristo se necesita el conocimiento crístico, y para tener el conocimiento crístico se necesita trabajar sobre el anticristo dentro de nosotros. No hay otra vía. Entonces todo esto es posible, sí, pero necesitamos comprenderlo. ¿Quiénes comprenden esto? Aquel al cual el Espíritu develador del Espíritu Santo se los confiere, porque no todos escuchamos, y de lo que escuchamos no todos obedecemos, y de lo que obedecemos no todos lo logramos. Porque escrito está, de 1000 hombres que buscan la perfección, uno la encuentra. De 1000 hombres que encuentran la perfección, uno es perfecto. De 1000 hombres perfectos, uno me conoce perfectamente. Esto es algo realmente matemático. Ahora, en lenguaje sencillo, necesitamos vivir en rectitud. Así podremos abordar una vida ética, llena de luz, de esplendor, de prosperidad, de amor, de paz. Es lo que necesitamos. La exhortación final a toda la audiencia que me escucha, en amor, en paz, en gozo, en gratitud, es que podemos transformarnos. Necesitamos arrepentimiento y perdón. El llamado es al amor. Amémonos, que es donde está, dijéramos, resuelto todo problema, toda dificultad, todo desafío. Gracias infinitas por la audiencia.